Dice que el anfitrión inhabilitó la función. A ver, déjame ver, ¿quién estará como anfitrión? Perdón, buenas tardes, Oscar. No sé quién más anda de los de servicios de videoconferencias. ¿Quién será el anfitrión que nos dé chance de que Iris comparta? Pero ahorita, ¿eh? Sí, no te apures. Se va bien rápido, luego se pone a veces uno de nervios y luego fluye todo con tanta facilidad, ¿verdad? Oye, no, aparte estaba viendo y yo dije, chin, tengo tantos años que no hablo de este tema. Y dije, ay, a ver si no mezclo cosas. También, Gracias. y bueno, pues ya. Hola, muy bueno. Betsabet, bueno, gracias, Betsabet. Vamos a ver qué más tenemos por acá. Bueno, Adriana, tú eres hospedera, ¿verdad? También. Entonces también Ajá, puedes grabar. Muy bien. muy bien. Perfecto. Entonces yo le doy para grabar. Sí. Ah, muy bien. Ujú. Pero en cuanto iniciemos o ya, de una vez. Listo. Perfecto. Pues le damos que a las 2:03 empezamos, Oscar, a las 2:03 empezamos. Ya está, muy bien, perfecto. Pues ya nomás ahora, ya nomás estoy esperando que ya aquí el reloj a las 2:03 para ir iniciando, ¿no? Muy bien. Pues ya sabes, la dinámica, las dinámicas es, presento a Adriana, le paso la voz, después le pasamos la voz a nuestra invitada y después pues hacemos las diferentes preguntas y demás. ¿Sale? Sí, muy bien, perfecto. Bueno. Pues listo. Ah, no. Bueno, pues 1, 2, 3. Pues muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, donde quiera que nos estén desde sus diferentes medios conectados a este ciclo de conferencias, la arqueología del norte y zonas anexas. Pues el día de hoy tenemos de invitada a una maestra que pues es nativa de este estado, de este bonito estado de Durango, en México, y también pues impulsora de la arqueología, y hablábamos ahora sí, en el sentido de que hace falta pues arqueólogos en diferentes estados, y en Durango pues hace falta muchos arqueólogos, pero qué bueno que nuestra invitada el día de hoy nos va a hablar de esta arqueología en Durango. Y sin más, pues se le paso la voz a Adriana, a la doctora Adriana Macías. Pues bienvenidos. La Universidad Autónoma de San Luis Potosí, la Universidad de Zacatecas hace este esfuerzo para que, y gracias a nuestros invitados y gracias a ustedes, porque sin ustedes no sería este espacio. Adriana, adelante. Hola, buenas tardes. Buen jueves. Bueno, bienvenida Ana Iris y un placer tenerla como participante, como invitada. Ella nos va a dar un panorama, digamos, muy rico en detalles sobre la arqueología del norte, bueno, de Durango específicamente, y nos va a llevar de paseo un poquito sobre lo que se ha hecho en este estado. Y pues bueno, vale la pena oírla a ella porque ella, bueno, como bien decía Gil, ella es de ahí y bueno, seguramente como persona que crece en un contexto donde más o menos se conocen tradiciones, lo que es, digamos, lo que la gente cuenta, puedes saber como las inquietudes, y en ese tenor, pues bueno, no solamente nos deja ver la utilidad de la arqueología como en el sentido de construcción pues de una narrativa histórica, sino ver realmente cómo la gente incluye dentro de sus contextos, dentro de sus dinámicas, bueno, el quehacer arqueológico, ¿no? Bueno, no quiero como ahondar mucho en eso, en lo que yo
lo que yo visualizo, sino más bien veamos a Iris y lo que nos cuenta. Pero antes quiero leerles un poquito de su reseña curricular para que la conozcan y sepan, bueno, más o menos sobre sus inquietudes, y si alguien de por aquí quiere luego consultarla o acercarse pues a lo mejor hasta hacer alguna colaboración juntos, pues es la oportunidad también. Ella, bueno, Ana Iris Murguía es maestra en Ciencias y Humanidades, estudió la licenciatura en Antropología con especialidad en Arqueología en la Universidad Autónoma de Zacatecas. Fue alumna regular dentro de la Facultad de Geografía e Historia en la Universidad Complutense de Madrid, en una movilidad mixta con ACID. Bueno, su maestría, como ya les decía, es de Ciencias y Humanidades con terminación en Historia en el Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Juárez del Estado de Durango. Tiene un diplomado en técnicas especializadas en conservación de fósiles de la Universidad Autónoma de Coahuila. Fue directora del proyecto de prospección arqueológica en el Parque Solar La Trinidad en el 2019. Participó en excavación en el proyecto arqueológico Sextín, El Oro y San Bernardo, Durango. Realizó recorridos de superficie en el Southwest Mimbres Project en Deming, Nuevo México. Ha hecho excavaciones en el proyecto de investigación arqueológica del área centro-oeste de Durango, PIACOD, y participa como docente en la Facultad de Enfermería y Obstetricia en la Universidad de Juárez del Estado de Durango. Pues bueno, un placer tenerte con nosotros esta tarde, y pues para platicar aquí a gusto, te dejamos bienvenida. Bueno, muchas gracias. Sí, lo que decían al principio de la charla es muy, muy cierto. Bueno, yo soy aquí de Durango y bueno, el resultado de cuando salgo de la universidad en Zacatecas, pues que regreso aquí a Durango, es que veo que no sabía nada de la arqueología de mi propio estado, ¿no? Pero ya después me fui dando cuenta que, bueno, era una problemática generalizada entre todos los arqueólogos que estamos trabajando este estado. Entonces, esto que les voy a presentar, pues básicamente es el resultado de mi trabajo de investigación de la tesis de licenciatura, que pues realicé ya hace bastantes años. Se presentó en el 2013, pero yo comencé a realizarla desde el 2010. Entonces, sí es un trabajo que me llevó desde el 2008, que yo regresé a Durango en observar como todos los sitios arqueológicos que fui visitando aquí en el estado, no solamente en la ciudad, sino en otras áreas, como ya mencionaré más adelante, hasta el norte del estado de Durango. Bueno, más o menos para ubicarlos en el tiempo, yo solamente voy a hablar de la arqueología profesional, porque cuando empiezo a trabajar el área de Durango me doy cuenta que hay muchas investigaciones de carácter no profesional, es decir, de personas que tuvieron otras profesiones, pero al tener una idea romántica de la historia de Durango, pues empiezan a encontrar cosas y ellos empiezan a dar unas explicaciones de qué civilizaciones se pudieron haber desarrollado en este estado. Para las finalidades de este trabajo o de esta presentación, solamente me voy a enfocar a cuestiones 100% profesionales, es decir, de arqueólogos que llegaron a trabajar el estado de Durango, para no meternos como en otros grillos, ¿no? Bueno, aquí los trabajos arqueológicos de carácter científico se empezaron a dar desde la década de los 30. El problema con Durango es que no han tenido mucha continuidad estos trabajos. Casi todos se desarrollaron, bueno, la mayoría o los que más conocemos se dieron en la década de los 50 con Kelly, y de ahí ya se dejó como una etapa de congelamiento y solamente se reactivaron en los 90 con Hertz y con Punzo, y después con la llegada de Bridget Zavala aquí en el área norte de Durango. Y bueno, ahorita ya tenemos, yo considero, un poquito ya más de trabajos en cuestión sistemática y de carácter científico a partir del 2010 hasta la fecha, ¿no? También con que egresamos muchas personas del estado que estamos trabajando aquí. Para que comprendan un poquito, en este trabajo de investigación, pues yo la principal tarea que llevé a cabo pues fue investigar quiénes eran los arqueólogos que habían estado trabajando esta área, o bueno, este estado, y cuáles eran las principales tareas o actividades que realizaron.
Bueno, el primero que empezó a trabajar fue Mason en el año de 1936 y él comienza las investigaciones en el norte de México, principalmente pues en Durango y en el estado de Coahuila. A la par, Donald Brand también empieza a realizar estudios, pero no estaban en conjunto, sino que estaban en esos mismos años trabajando estas extensiones geográficas. Brand realiza un estudio de arqueología y geografía cercano al área del Zape y bueno, este trabajo pues representa o él hace una pequeña como esbozo de la cultura chalchihuites, pero enfocándose exclusivamente o más a la región del Zape, que como aquí se los muestro, pues está en la zona norte de Durango. Kelly, que es al que le debemos la mayor explicación de la cultura chalchihuites, tanto para Zacatecas como para Durango, él empieza a realizar excavaciones en un sitio que se denomina Waker, en donde él hace una descripción y dice que tienen tinajas, lajas de piedras dispuestas verticalmente que formaban cimientos, y él se enfoca en los análisis o en la explicación de la cerámica rojo sobre vallo del tipo chalchihuites, que ya discutiremos más adelante, y metates y artefactos de obsidiana. En los años 70, Richard Brooks pues realiza análisis de tecnología lítica, va hacia una cueva que se llama la Cueva de los Muertos Chiquitos y pues hace una descripción de todo lo que se encuentra en ese lugar. Ya más tarde, Michael Foster retoma los trabajos de Kelly, los cuales él no había continuado, y él se enfoca a dar una explicación a lo que se le había denominado como la cultura loma. Él empieza a decir que era necesario entender la cultura material simple, es decir, la cerámica monócroma que Kelly había dejado pendientes en sus trabajos pues desde los 50 hasta los 80, ¿no? Que no se habían como trabajado, no se había enfocado en ese tipo de análisis material. Foster realiza mapas de sitios, complementa las descripciones hechas por Kelly y bueno, hace las fotografías a estos indicios. Ya para el 2008, Bridget Zavala empieza sus investigaciones en el norte del estado, específicamente en el Valle del Río Sextín, que está aquí. Y pues bueno, ella lo que pretende es hacer un análisis de una investigación profunda en cuanto a las temporalidades de ocupación, algo que mencionábamos desde la semana pasada, ¿no? Que no podemos dejar de lado que un sitio pues puede estar siendo reocupado por varias poblaciones en diferentes momentos y pues es labor del arqueólogo entender cómo se están dando estas ocupaciones, ¿no? Ese es el principal punto que Bridget quiere trabajar en esta área y bueno, por lo mismo de que teníamos no decir desastre, pero sí una cantidad de materiales o de evidencias en esta zona, pero no bien estructuradas, ¿no? Entonces teníamos como, y sobre todo ella, como muchas preguntas a responder. Bueno, esto es solamente para el área del norte. Para el área del centro de Durango, pues la que comienza, bueno, el que comienza también es Kelly con estos trabajos sistemáticos en el área de toda esta parte de los valles y los llanos y todo eso, pero lo voy a dejar un poquito para más adelante explicar estas situaciones. En Gers, Mariaretti Gers es la que conforma el proyecto de hervideros, que siento yo que es como la que tiene mayor referencia, mayor investigación en esta área de Durango, por la cantidad de subproyectos que va a formar cuando hace estas expediciones en el área de Durango. Ella lo que quería pues era abarcar varias porciones geográficas para entender qué es lo que estaba sucediendo en la ocupación en Durango, ¿no? De los proyectos que ella trabaja, bueno, los estudiantes que venían con ella, me enfoco a dos específicamente, que fue Fernando Berrojalvis y José Luis Punzo, que realizan trabajos de investigación en sus temas de tesis, tanto de licenciatura, de doctorado, bueno, de maestría y doctorado, y que le dan como una continuidad a esos trabajos realizados aquí en el estado. Por la parte de Fernando Berrojalvis, él realiza sus estudios de doctorado y él lo que hace es un estudio de los paisajes prehispánicos en el Alto Río Ramos, que bueno, es como esta área que aquí les menciono. Él básicamente lo que trata de ver es cómo espacios culturales o identificar estos espacios culturales a través de los objetos encontrados, tanto desde la arquitectura como la cerámica y la lítica tallada y la lítica pulida. En el caso de Punzo, bueno, él se enfoca en estudiar el área de la sierra,
y realiza todo el recorrido de superficie, una excavación, y bueno, él va a tener también estudios de radiocarbono, en donde da una explicación sobre estas ocupaciones, ¿no? Que él, bueno, menciona lo importante que es entender también la arqueología de Durango a partir de los contextos serranos, que ya vimos que son, que tiene cosas que no tienen nada que ver con la parte de los valles, pero también sí tiene cosas que son muy parecidas. Entonces estaba como en esa discusión de qué está pasando con estos paisajes, ¿no? En el área de sur de Durango, bueno, el que tiene la mayor explicación sobre Durango, pues es Kelly, con la ferrería, desde los 50 hasta los 80. Pero al que le tenemos o al que le debemos una explicación de qué está pasando en Durango, al primero es Rubín de la Borbolla, que bueno, él explora las faldas, barrancos y riscos del Cerro Blanco, en lo que hoy conocemos como San Francisco del Mezquital. Con este arqueólogo pasa algo muy curioso, porque él es traído porque se encuentran restos de momias en estas casas tipo acantilado, y se pensaba que eran restos de pigmeos, que hasta la fecha da origen a una de las pues leyendas o mitos aquí en el estado de Durango de que existían los pigmeos, es decir, gente pequeñita que habitaba en estas casas, ¿no? Rubín de la Borbolla, algo que mencionábamos antes de que empezáramos con las grabaciones, es que la gente que venía a trabajar en el área de Durango por no ser de aquí, pues hacía sus explicaciones o sus investigaciones y se iba, ¿no? Entonces, pues algo así sucedió con Rubín de la Borbolla. Él viene, levanta o hace todo su recorrido, levanta toda la información y se regresa a la Ciudad de México, en donde él hace pues su informe, pero el informe nunca regresa a Durango. Entonces eso contribuye a que se deje la idea de que en Durango existieron pigmeos. De hecho, le debemos a Punzo, que se encontró, me parece, una vez nos platicó, que se encontró este informe como en un tiradero de libros, y decía, bueno, una librería antigua de esas que hay en la Ciudad de México, y pues se lo encontró y dice, miren, aquí está el informe, y pues nada que ver, ¿no? O sea, eran momias de niños, y ahí hace el reporte. Dijo, pero esto nunca nos lo dijeron en Durango, porque nunca regresó, o a las personas que mandaron a hacer este estudio pues nunca lo dieron a conocer. Bueno, para el caso de la ferrería, bueno, pues Kelly llega con un equipo de estudiantes, realiza investigaciones, ya vimos, desde la parte del norte y la parte del sur. Y aquí, bueno, a él le debemos la mayor producción de la historia cultural en el estado, y se enfoca en trabajar pues a mayor escala el sitio de la ferrería, pero lo realizó en temporadas interrumpidas, es decir, no se estuvo de manera continua aquí, sino que iba y venía. Una de las principales problemáticas que tuvimos, o bueno, que las investigaciones se perdieron porque se llevaron a donde él estaba estudiando, y también con Punzo se regresan. Cuando yo empiezo a trabajar con él, que es el 2003, traen todos esos materiales y empezamos a abrir estas cajas y nos encontramos con los diarios de campos de los alumnos, materiales que quedaron pendientes de procesar. Entonces vimos realmente que el trabajo que él y su equipo realizaron era muy grande y que dejaron muchísimas cosas pendientes y no todas fueron publicadas. Para el año de los 90, Arturo Guevara pues realiza la conservación para la apertura al público de la ferrería. A mí, por ejemplo, me tocó una de las principales actividades a trabajar cuando estaba en el INA Durango, pues ver las estructuras, ¿no? Los nombres que le daba Kelly pues eran unos nombres, y los nombres que les daba Guevara eran otros. Entonces tenía que ir viendo en base a los planos, a los mapas que ellos habían hecho, a cuáles estructuras se referían ambos arqueólogos para integrarlas, ¿no? Entonces sí fue un trabajo bastante complejo, pero muy divertido, ¿no? De estar viendo qué cosas habían encontrado cada uno. Otra de la historia que conforma la arqueología de Durango pues son los proyectos de salvamento que han tenido. Uno de los más famosos es el de Porcayo Michelini, que en el 2003 pues se encarga de realizar el salvamento arqueológico de la línea de transmisión eléctrica de Durango a Torreón y la línea de Durango a Canatlán. Y otro trabajo de este estilo lo realizó Grave, en donde pues él observa el tramo de la carretera Durango a Mazatlán. También al que le debemos mucha de la investigación que existe en el área sur para Durango, pues es a José Luis Punzo, que él estuvo muchos años aquí
como encargado del Departamento de Arqueología en Durango. Entonces él se enfoca básicamente en entender qué es lo que está pasando en el Valle del Guadiana, y él identifica pues un sinnúmero de sitios que están en este valle, es decir, que están alrededor de los que vivimos en la ciudad, ¿no? Y lo que parecía que no existía nada, o lo que se ha hecho pensar que Durango, que el norte está vacío, pues en realidad no es que esté vacío, sino que faltaban arqueólogos o faltan trabajos para que se vea lo que se está, o cómo se estaba habitando en el pasado. Y otro de los sitios que también fue trabajado por Punzo fue la Cueva del Maguey, que es un sitio de un sector de cuevas en casas en acantilado, que está un poco retirado de la ciudad de Durango. Son como de 5 a 6 horas, ya no sé ahora con estos nuevos desplazamientos o estos arreglos en la carretera, pero cuando a mí me tocó ir hicimos como 6, 7 horas de camino, súper pesado porque era pura terracería. Y bueno, ahí tenemos casas de 2 pisos elaboradas con adobes. El cabello de las personas sujetaban los tablones de madera. O sea, básicamente era como un contexto que permaneció ahí sellado como desde hace 1000 años, ¿no? El problema con ese sitio, pues es básicamente que pues hay mucho problema del narcotráfico, y pues lamentablemente estos lugares los utilizan como bodegas, ¿no? Entonces pues también es muy complejo trabajar esos sitios, pero más o menos para que se den una idea general de cuáles han sido los trabajos que se han realizado para estas áreas en Durango, y veamos pues cuánto falta, ¿no? O sea, cuánto falta realmente por estudios a realizarse, como lo decía Gilberto, en un estado que es tan extenso y que es tan diverso, porque se pensaba o se dice que Durango pues es desierto y no hay nada, pero ya estamos viendo que pues no es así, ¿no? Tenemos diferentes zonas geográficas y climáticas, y pues el hombre se adecua y vive en esos espacios desde épocas muy remotas. Bueno, con estas investigaciones pues nos damos cuenta de cuál es la historia cultural en Durango, o sea, cómo los arqueólogos han interpretado la ocupación antigua en Durango. Principalmente con todos los que les presenté antes, ellos elaboraron o explicaron esta ocupación en Durango desde culturas del Paleoindio. Kelly habla acerca de esta presencia, ya que reporta una punta de proyectil acanalada del tipo Clovis en su sitio de Waker, y que lo avienta hacia etapas pues súper tempranas, ¿no? Pero él también en sus informes dice que hay que tener mucho cuidado porque no sabe solamente una, y es un fragmento, y no sabe de qué manera pudo haber llegado a este lugar, que quizás un contexto ya alterado, y que pues como es en superficie, se necesitaría de excavaciones para ver si realmente se encuentran más de este tipo en esta área, ¿no? Después también se hace una catalogación de las culturas del desierto en el arcaico. Spence habla del complejo de los caracoles, mencionando que pues fue una cultura muy, muy vieja, y que después quizá dio lugar a la cultura loma, ¿no? De estas ya saben lo que nos enseñan en la escuela, que la cultura loma es como muy básica, con cerámica monócroma, sin decoración, y arquitectura muy sencilla, que bueno, más adelante vamos a entender si realmente esto está pasando así o no, o cuáles son las problemáticas que tenemos aquí en Durango. Y bueno, la cultura loma, que también Kelly la caracteriza, como les mencionaba, como una vieja cultura serrana que aparentemente vivía en simbiosis con los chalchihuiteños. Y la cultura chalchihuites de la rama guadiana en el desarrollo propiamente del valle, con una ocupación en Durango que se establece en 4 fases definidas a partir de una cerámica decorada como un principal material diagnóstico. Las fases que se proponen, que es de lo que les voy a desarrollar ahorita, son Ayala, el 550 al 700 después de Cristo, las joyas del 700 al 950, la Tunal del 950 al 1150, y la Calera del 1150 a 1350. Esta es la que se propone para el año de 1971, que si bien siento yo que es la que más se ha como aceptado como la ocupación para el estado de, bueno, para la ocupación de los antiguos pobladores en Durango. Y bueno, otra historia cultural o otra área, otros grupos que se identifican, pues son los grupos serranos, ¿no? Los que les mencionaba, la Cueva del Maguey, la Cueva Blanca, y todos estos asentamientos en las cuevas en la Sierra Madre Occidental. Aquí, bueno, es la aparición de grupos mesoamericanos en el norte,
que se da desde el año 600 durante las fases Ayala Las Joyas. Bueno, para yo poder realizar este trabajo, la verdad es que, como les mencionaba, pues fue como, no sé, como algo muy... Yo comencé trabajando en el proyecto Piacot con Punzo. Entonces, el primer día que yo llegué a trabajar, me acuerdo muy bien que me dijo, Ana, vamos a ir a sitios y vamos a empezar a hacer los levantamientos arquitectónicos. Y cuando yo llego, pues realmente yo no veía nada. O sea, yo veía ciertas piedras ahí acomodadas y tan, pero yo decía, bueno, ¿y aquí qué voy a medir y cómo lo voy a medir? Entonces, eso fue como el primer acercamiento, ¿no? La realidad que tienes del espacio que estás trabajando. Entonces, y también porque primero vas al sitio de la ferrería, que no sé si ustedes lo han visto o lo conocen, pero es como muy particular, ¿no? Entonces se ha estado dando como esta explicación de un sitio como muy atípico, que es lo que nos muestran a nosotros, entonces es muy difícil como comprender lo que es más típico de algo que no entendemos. Entonces para mí sí fue de estar trabajando en la ferrería y llegar a lugares que están cercanos a pocos kilómetros, pero que son completamente distintos. Dices, wow, pues aquí nos falta como mucho trabajo y muchas cosas que hacer para entender pues realmente la ocupación antigua del Estado. Cuando yo trabajo con José Luis, desde antes conozco a Bridget y me invita a un viaje de fin de semana al proyecto que ella tenía. Ella ya había realizado temporada de superficie, de recorrido de superficie, y la verdad es que al ver lo que tenían en su proyecto, pues quedé fascinada, ¿no? Porque estamos hablando que es el norte de Durango, en donde se supone que las cosas son completamente distintas y que básicamente hay muy poco, eso era lo que se decía, y pues yo al llegar y ver, pues me di cuenta de que pues no, o sea, la realidad era otra. Sí tenemos quizá cosas distintas, pero también hay cosas muy parecidas que están en un mismo lugar, ¿no? En el trabajo de recorrido de superficie, pues Bridget identificó, aquí les pongo el mapa que ella realizó, identificó tanto sitios tempranos, sitios prehispánicos, sitios coloniales y sitios que se están reocupando, ¿no? Entonces, ella hace como esta demarcación de las cosas que se tendrían que trabajar. Y bueno, uno de los sitios que ella identificó como área probable de intervención en carácter de excavación, pues fue el sitio de Corral de Piedra, que es el que les presento aquí, que es una lomita, ¿no? Algo muy particular en Durango es que tenemos tantos cerros muy elevados que están ocupados como también lomas bajas que también van a tener pues intervención de civilizaciones. Estos son los planos que se recolectaron en la temporada de excavación. Este es el sitio Corral de Piedras. Si se fijan, pues es una arquitectura que se ha hecho pensar que es relacionado con lo loma, que son cuartos rectangulares o cuartos cuadrangulares, y que no ibas a encontrar como cerámica decorada, que ya cuando nosotros realizamos las excavaciones, pues vimos que sí hay cerámica decorada, pero sí tenemos cerámica monócroma, pero las frecuencias son como distintas y estamos viendo que esto puede ser generalizado en la mayoría de los sitios de la vida cotidiana, pues de la cultura, de las culturas que habitaban en Durango. Bueno, aquí se hicieron 2 unidades de excavación porque la idea, pues obviamente era entender cómo se estaba construyendo estos espacios y recolectar material para su fechamiento por fechamiento absoluto. Y bueno, esto se los presento para que vean de cómo es que yo construyo una nueva propuesta cronológica para el área de Durango, ¿sale? Entonces tenía que conocer primero todos los antecedentes, todo lo que se había trabajado, no solamente en la región en la que yo iba a trabajar, sino en todo Durango. Bueno, aquí les presento, si se fijan, aquí están los espacios rectangulares, cómo construían, que a mí trabajando o excavando, por ejemplo, en Plan de Ayala, que es un sitio que está en el Valle de Durango, pues también son muy similares los materiales constructivos y el desplazamiento o la manera en que se construía. Ya estamos hablando que para el Valle de Durango sí se tiene como definido la ocupación
100% chalchihuiteña y aquí se pensaba que era loma. Entonces, pues, ¿qué está sucediendo? ¿Es chalchihuiteña, es loma, es ambos, o estamos entendiendo, definiendo mal a estas dos culturas, ¿no? Que, pues bueno, la ventaja que tenemos es que ya ahora hay más trabajos de investigación, más tesis, y podemos interpretar o reinterpretar cosas que dejaron pendientes los investigadores como Kelly, como Foster, como Brooks, como Spencer, que trabajaron aquí, como Spence, que trabajaron aquí, que se encontró en el sitio Corral de Piedras. Y pues no, la presencia de zigzags es como, no, son fragmentos muy pequeños en realidad, pero pues estamos viendo que sí pertenecen a las tipologías que creó Kelly para definir a la cultura chalchihuiteña aquí en Durango. Entonces, ¿qué está pasando? Sí tenemos esta cerámica decorada, pero la tenemos en muy poca frecuencia. O sea, tenemos más cantidad de cerámica monócroma, pero en el mismo contexto de excavación está tanto la monócroma como la decorada en afinidad a la cultura chalchihuiteña. Y en superficie, ella cuando hizo el recorrido encontró este cascabel de cobre, que también pues sabemos que los estudios que se han realizado para este tipo de cascabeles pues más bien son para el área de la costa de Sinaloa y de Nayarit. Bueno, al ver todo esto, pues me doy cuenta que las construcciones cronológicas en Durango se habían realizado a partir de tres aspectos, básicamente. El primero, de trabajos descriptivos sin una asociación cronológica. ¿Qué quiere decir esto? Pues investigadores llegaron aquí a Durango, hicieron trabajo solamente en observar y pues describir lo que estaban observando. Quizá hacer algunos mapas, pero no aportaban mayor información más que eso, lo cual agradecemos mucho porque pues en la mayoría de los casos es la única evidencia de estos sitios, porque la gran mayoría, algunos ya desaparecieron o ya no se tuvo la oportunidad de regresar a esos lugares, ¿no? Y la arqueología de Durango, o la mayor interpretación de la arqueología en cuestión a construcción cronológica de aquí, pues se ha realizado a partir de la creación de tipologías cerámicas principalmente y tipologías líticas. El problema con esto es que pues las tipologías que se han creado básicamente corresponden a tipologías cerámicas decoradas, y como Kelly lo menciona, pues hace falta hacer otra de tipologías de cerámicas monócromas, o decir, ¿qué está pasando con lo monócromo? ¿No? Y él dice, bueno, hago esta propuesta con cerámica decorada, pero dejo a futuros arqueólogos para que investiguen más todavía de lo decorado, pero sobre pasar o dar más información sobre lo monócromo. Y bueno, los trabajos que desgraciadamente yo sigo insistiendo que son muy pocos todavía en el estado, que se han hecho las construcciones cronológicas a partir ya de fechamientos absolutos, es decir, ya con fechamientos de que interviene una cuestión química, ¿no? Los que se han realizado para Durango pues son fechamientos por radiocarbono en su mayor frecuencia, por método de hidratación de obsidiana y por método de termoluminiscencia, que los propios investigadores que han realizado este tipo de investigaciones pues mencionan cuáles son las problemáticas que se tienen al momento que toman estas muestras al utilizar este tipo de fechamientos, ¿no? Yo para la evaluación de cada uno de estos modelos, porque me fijo qué utilizó cada investigador para proponer sus modelos cronológicos, y entonces yo me enfoco básicamente en checar estos indicadores, ¿no? El arte rupestre, la cerámica monócroma, la cerámica decorada, la lítica tallada, la lítica pulida, la arquitectura, la excavación, los fechamientos absolutos, los cocedores, que es algo muy particular de la Sierra de Durango, que también hace falta investigar un poquito más acerca de este tipo de cuestión, tanto funeraria como arquitectónica, ¿no? Que si bien José Luis se ha enfocado en hacer este trabajo, considero que hace falta más explicación, o una explicación más profunda exclusivamente de estos cocedores. Algo que también hablábamos con estructuras circulares en la ponencia pasada de Lisbeth, bueno, estos son circulares, pero en el Valle de Durango no los estamos encontrando, o quizás son distintos y no los hemos visto. Hacen falta más excavaciones en cuestiones arquitectónicas circulares para entender qué está pasando. Y otro indicador es la concha, ¿no? La concha porque, bueno, aquí en Durango
lo utilizábamos mucho por las ocupaciones o las migraciones de Sinaloa y de Nayarit. ¿Para qué hago esto? Bueno, pues ¿por qué lo hice? Para entender cuáles fueron los indicadores cronológicos que cada arqueólogo identificó o utilizó en su modelo, la problemática que existió como resultado de la delimitación cronológica y mi evaluación de cada uno de estos modelos para saber si estos tienen validez hoy en día o ya no los tienen. Voy a hacer como un resumen porque la verdad es que es muy, muy complejo y nos llevaríamos yo creo que horas en entender cómo se elaboraron cada uno de los modelos. El primero que se hace o el que yo tengo como referencia de que todos en la arqueología en México entendemos la ocupación de Durango a través de este modelo de Kelly que da de Durango y de Zacatecas, el modelo de Kelly de 1971, de Kelly Jabot. Bueno, él analiza las tipologías cerámicas y la presencia de marcadores mesoamericanos. Él genera cuatro fases, que son la Yala, del 550 al 700 después de Cristo, las joyas del 700 al 950 después del Cristo, Río Tunal del 950 y la fase calera del 1150 al 1350. En este modelo, Kelly hace, es un librito que todos conocemos, un artículo que se publica, en donde muestra todos los tipos cerámicos que él infiere para estas fases de ocupación, pero él en este librito dice que es solamente un sumario, o sea, él aclara que es un sumario y que pues solamente lo que se presenta en este sumario es una parte pequeña de la cerámica decorada que encuentra y que no son todos los materiales que él está encontrando en estos sitios. Entonces dice que, bueno, es considerado como un texto fundamental para entender la ocupación en Durango por más de 3 décadas. Sin embargo, pues el mismo Kelly aclara que ese trabajo es solamente un estudio preliminar, que hacen falta más investigaciones y que dejó de lado la cerámica lisa y aclara que pues la muestra pues fue hecha con parte muy pequeña de esta cerámica. Entonces hace falta reevaluar la información de los análisis cerámicos y procesar la cerámica monócroma que él dejó para estudios futuros. O sea, son cajas, los materiales que Kelly dejó son muchísimas cajas que están ahí para estudiarse, ¿no? Y que siento que, o espero que en algún momento se hagan más estudios en estos materiales que él dejó. Y bueno, él dice que hay confusiones con varios tipos cerámicos decorados y pues bueno, el nulo análisis de cerámicas monócromas. En el 78 Spence hace otro modelo, él retoma los materiales de la lítica del sitio de las ánimas y bueno, compara los materiales clasificados por Kelly, tanto como los chalchihuites como Loloma. Él hace también secuencias cronológicas y describe 3 complejos que crea a partir de estos materiales, que es el Chivas, el Baole y el Madroños. El Chivas lo hace para el 200 al 600 después de Cristo, el Baole al 600 al 650 y el Madroños al 650 y al 1100. Él dice, bueno, que el problema con estos materiales es que es de una estancia muy corta, que el material que se recolectó no procede de excavación y que pues su relación con otros materiales pudo haber sido alterado por factores antrópicos, físicos y químicos, y que la arquitectura que se encontró relacionada con este material pues está muy erosionada, por lo cual la interpretación pues es un poco o es muy difícil, ¿no? de llevar a cabo en este modelo, es lo que él genera. Después, en el 81, Kelly hace otra interpretación cronológica y da como 3 explicaciones cronológicas. Y aquí hace este cambio porque se encuentra un sitio que es el sitio del Cañón de Molino, en donde encuentra cerámica que se atribuía a migraciones de la costa de Sinaloa y de Nayarit. Entonces él dice, algo aquí está pasando, estamos encontrando otro tipo de cerámica. Él agrega una fase molino, que sería la fase más tardía para el 1350 1400, y mueve las primeras fases como la Yala, la mueve hacia el año del 850 después de Cristo. En la actualidad, pues ya
nosotros, bueno, en mi tesis yo concluí que este modelo con las 3 versiones que da las tenemos que desechar porque lo que para ese momento se conocía como cerámica de la costa, pues con trabajos que ha hecho Cintia Vidal y Cindy Sandoval, bueno, con todo el análisis ya microscópico de la cerámica, pues estamos viendo que esta cerámica que se creía que era de la costa, en realidad es cerámica que se hizo aquí en el Valle del Guadiana con diseños de la costa. Entonces, ahí estamos como entendiendo mal, que les recomiendo que lean estas tesis tanto de Cintia como de Cindy, que no es lo que pensábamos. Entonces, lo que él propone en este modelo, pues ya lo podemos desechar porque básicamente no está pasando eso con la cerámica. Y el contexto que se encuentra en el Cañón de Molino, pues es un contexto muy alterado y las piezas provienen de pues, un saqueo terriblemente que sufrió el sitio, ¿no? Entonces, pues no podemos interpretar un modelo cronológico en algo que no está sujeto a algo que está excavado o encontrado en un contexto de excavación. En el del 85, bueno, el modelo cronológico fue creado para posicionar en el tiempo la cultura chalchihuites de ambas ramas, pero aquí el problema en que las fechas disponibles para cada área, bueno, en este modelo Kelly propone o hace ya fechamientos de carácter absoluto, en los cuales se generan 61, se procesan 61 muestras, de las cuales 50 son para Zacatecas y solamente 11 son para Durango. De esas 10 son para el sitio de la Ferrería y una para el sitio de la Atalaya en Villa Unión. Que bueno, Kelly dice, aquí el problema, y eso lo vi yo en los informes que él entrega o que él hizo en sus diarios de campo, el problema es que el carbono que se recupera de contextos que están mezclados y que son de relleno. Entonces tenemos problemas también en interpretar a partir de este tipo de contextos. Pero bueno, para su momento era lo que existía y pues era una manera de decir qué es lo que está pasando en Durango. Entonces, pues este modelo tampoco ya lo podemos aprovechar porque uno, son muy poquitas fechas y estamos interpretando a Durango a partir básicamente de un sitio arqueológico que es la Ferrería y que pues ya les mencioné, este sitio arqueológico es el más atípico que tenemos en el estado. Hertz en 1996 pues hace una cronología de ocupación bastante extensa con todos estos subproyectos que les mencionaba. Aquí ella no está muy convencida de que en la arqueología de Durango exista un continuum desde lo muy temprano a lo muy tardío, entonces dice que algo está pasando. También sí realiza fechamientos absolutos y ella denomina o hace o contrae o junta las fases y dice que son las fases Ayala Las Joyas para el 600 al 900 y Tunalcalera del 900 al 1250. Pero el problema con el modelo de Hertz es que simplemente se hacen como análisis preliminares. Se van los que hicieron estos subproyectos y ya no se publicó, ya no sabemos qué pasó con el material. Hay informes que se entregaron al Consejo y que tienen ciertos problemas. Por ejemplo, el que hace de zonas serranas tienen las coordenadas norte, pero no tienen las coordenadas este, entonces es un problema para identificar pues dónde están, si ya alguien las trabajó previamente, o sea, esas son de las cosas que tenemos como problemáticas en Durango, ¿no? O sea, que no sé, nada de eso se quedó aquí en Durango. Entonces, no sabemos si ya se trabajó, si no se trabajó. Muchos tipos cerámicos los estamos poniendo doble nombre a ese tipo cerámico, entonces es como muchos problemas en cuanto a las tipologías, ¿no? Y aquí tenemos otra cuestión. En GERSI, todas las personas que vienen con ella a estudiar ponen como en escena también lo tepehuano, que también no estamos comprendiendo bien qué está pasando con estas culturas indígenas que todavía tenemos hasta en la actualidad. O sea, cuándo es moderno y cuándo se fue a lo antiguo, o sea, nos falta como estandarizar ese tipo de investigaciones, ¿no? Entonces, los menciono, algunos de los trabajos quedaron en análisis preliminares, no fueron sujetos a estudios más profundos. En cuanto a la interpretación de los materiales, pues existe
mucha información que se recabó de contextos tanto de superficie como de excavación, pero que no se publicó. Y entonces, pues si no se publica es como si no existiera, porque no sabemos. Y pues, sería como, yo infiero, pero no estoy segura porque pues no lo hemos visto. Entonces, pues quién sabe. No, Foster también realiza una modelo de cronología. Él se enfoca en la cerámica monócroma, sí también en la cerámica decorada, en la lítica pulida, en puntas de proyectil, en ordenamiento de construcciones, en fechamientos absolutos. Y él habla de ocupaciones prechalchihuites antes del 600, del chalchihuites del 600 y una tepehuana, pues hasta 1450. Él aclara que hay materiales intrusivos en los sitios, aun cuando tengan datación de manera absoluta. Foster menciona que hay una relación entre el Oloma y los chalchihuites. Aquí yo sí digo, bueno, que tenemos que comenzar a evaluar o pensar si realmente se trata de intrusiones, de relaciones entre ambas culturas o si estamos hablando de una misma, ¿no? Pero a lo mejor en cuestiones de vida cotidiana y en otras en cuestiones rituales o ahí qué está pasando. Y bueno, tenemos tepalcates que tienen formas chalchihuiteñas, pero que no tienen decoración, por lo cual considero que es un momento de replantearnos o ya de trabajar, y que ya se ha estado trabajando con este tipo de materiales. Berrojalvis, que es de los que tiene estos subproyectos de hervideros con GES, pues bueno, él también genera su cronología de ocupación. Él estudia o él hace un estudio de los paisajes prehispánicos en el Alto Río Ramos y en Santiago. Él identifica industrias líticas, también de los chalchihuiteños, sociedades antecesoras de los chalchihuiteños, y él utiliza ya un término de tradición lítica tepehuana, que también aquí tenemos nuestras problemáticas. Él hace un estudio para conocer qué conjuntos de sitios pues tenían características culturales similares, y él la ocupación o la propuesta de cronología que da pues es la primera, que son los premesoamericanos. La segunda es la primera etapa mesoamericana del 600 al 1000 después de Cristo, la segunda etapa mesoamericana del 900 al 1300, y la última ocupación que va desde el siglo XIV hasta el siglo XVI, ¿no? Y bueno, aquí pues lo que vemos o lo que vi yo al analizar es que menciona que el conjunto de indicadores que él tiene, bueno, hace inferencia a los diferentes paisajes que se establecieron, pero recalca que los estudios realizados con anterioridad en esta zona son casi nulos y que necesitan uniformarse. Hay un primer problema, ya que las tipologías cerámicas y líticas que él atribuye les da términos nuevos y los relaciona con los propuestos por investigadores que lo antecedieron, como Kelly, Spence y Foster, pues lo cual yo veo que seguía provocando estas divisiones tipológicas cerámicas sin entender antes o estandarizar los trabajos porque habían realizado estos investigadores. También hay que tener en cuenta que lo que yo estaba viendo en la cerámica de Kelly, pues él no lo vio porque no estaba esta cerámica aquí en Durango, porque esa cerámica la traen en el 2008, o sea, falta todavía tiempo, ¿no? Entonces, pues también tiene mucho que ver con qué material tenía él disponible para analizar o para hacer estas analogías. Y bueno, otro modelo que tuve yo el gusto de trabajarlo con Punzo y con Julio Vicente, pues aquí básicamente recolectamos, o bueno, no recolectamos, la cerámica que nosotros pensábamos en ese momento, porque no se habían realizado los estudios de Cindy y de Cintia, que eran de la costa. Saqué yo los materiales de estas cajas de Kelly y hice una distribución en qué estructuras de la ferrería se habían encontrado. José Luis hace un levantamiento, o bueno, hace una elaboración de mapas a través de sistemas de información geográfica y hace las frecuencias, y pues a partir de eso estamos como analizando o proponiendo una fases de ocupación o cronologías de ocupación para el Valle del Guadiana. Aquí, bueno, se trató de refinar la cronología propuesta por Foster, en donde las ramas Úchil y Guadiana tendrían que ser contemporáneas, por lo que estábamos viendo ahí. Movemos un poco los límites de las fases
y se elimina por completo la fase molino que había propuesto Kelly. Entonces queda la fase Ayala del 600 al 850, las joyas del 850 al 1000, la tunal del 1000 al 150, la fase calera del 1150 al 1350 y proponemos una nueva fase que sería la fase Bahukkam, que es una palabra en Odam o tepehuano del sur, y del 1350 al 1563. Aquí le atribuimos una aparición ya pues tepehuana, ¿no? De la ocupación. Lo cual pues también tenemos problemas porque ninguno de estos lugares fechamos por un tratamiento absoluto, sino nada más construimos a partir de tipologías cerámicas de la costa, que pues ya estamos viendo que ese es un problema porque no sabemos si son de la costa o no. Entonces tendríamos que analizar más a detalle todo eso. O bueno, Cintia ya lo hizo y pues ya vimos que pues no son de la costa, son de aquí, del valle. Y bueno, para entenderlo esto un poquito, Cintia Vidal en el 2011, su tesis de licenciatura, hace un análisis petrográfico de los desgrasantes de estos tipos costeños en el Valle del Guadiana, y para ver o replantearse las nuevas inferencias en cuanto a qué tipos son de manufactura local o no. Y bueno, Vidal hace una nueva propuesta cronológica a partir de lo que nosotros habíamos hecho en el 2008, y ella genera la fase Ayala, Baluarte, Caponeta del 600 al 750, la fase Las Joyas, Lolandis, Tuxpan del 750 al 900, la fase Tunal, Tuxpan, Cerritos del 900 al 1100, y la fase Calera, Caponeta, Ixcuintla, circa 1100, 1300, ¿no? Entonces, lo que yo veo pues es que ella vuelve a caer en el mismo problema porque solamente evalúa a partir de cuestiones tipológicas, pero no tiene un anclaje de carácter absoluto o no genera excavaciones dentro del sitio de la ferrería hasta ese momento, ¿no? Sé que ahorita ya está trabajando más cosas, espero en algún momento nos dé los resultados que ella está teniendo, pero bueno, yo aquí veo que hay un problema porque no estamos sujetando todas estas excavaciones o todas estas propuestas tipológicas ancladas en algo de carácter o de fechamiento absoluto que pues hace mucha falta para el estado de Durango porque tenemos muy poquitas fechas. Y bueno, yo en mi propuesta que evalúo, pues evalúo todos estos modelos que hicieron estos investigadores, pero me enfoco en el sitio de Corral de Piedras, en el proyecto del Paz de Bridget Zavala. Y bueno, yo lo que hago es decir, pues el estado es muy grande y por lo tanto vamos a tener diferentes ocupaciones en este estado, ¿no? Entonces yo identifico la primera en el Valle del Guadiana, que digo que hay evidencia de ocupación en sitios como Navacoyán y el Sombreretillo desde la fase reconocida para Zacatecas como Altavista del 300 al 500 después de Cristo. Después tenemos una fase Ayala del 600 al 850, Las Joyas del 850 al 1100, Tunal del 1000 al 1150 y Calera del 1100 al 1350. Para el área de la sierra, pues que hay ocupaciones desde el 500 al 900, continuando del 900 al 1100 y terminando del 1100 al 1467. Para la parte central del Durango, los inicios de ocupación pues no han sido como muy delimitados, pero hay presencia desde el 550 hasta la ocupación que se menciona que es prototepehuana, que también tenemos complicaciones con eso, del 2200 al 1531. Y el Valle del Río Sextín, que es el que se trabajó con el sitio Corral de Piedras, con 3 fechamientos de radiocarbono, que, bueno, se da una correlación. Y en este sitio norteño que les mencionaba, en lo que decíamos que no podía estar ocupado en fechas tempranas, pues sí las tenemos, o por lo menos ligadas a la ocupación de la ferrería y de Zacatecas, pues tenemos fechas que van desde el 650 después de Cristo al 950 y del 900 al 1013. Entonces, bueno, yo lo que digo es que mi evaluación hay que resaltar la cronología de la ocupación de los grupos antiguos de Durango. Comienza probablemente desde el 300 en sitios con características materiales tempranas, continúa la ocupación hasta el 600 con los grupos de la cultura chalchihuites de la rama guadiana a la par de los grupos de la rama Xúchil, en donde la expresión cultural chalchihuiteña continuó en Durango hasta la segunda mitad del siglo XIV, encontrando mayor evidencia de estas ocupaciones tardías, sobre todo en las zonas serranas. Bueno,
Estas son las que ya les mencioné hace rato, las cronologías de ocupación que yo establezco. Y bueno, la conclusión a la que yo llego es que el esquema que se tenía anteriormente con los modelos ocupacionales en el norte de Durango pues cambia totalmente, ya que los autores pensaban que estos sitios correspondían a culturas simples y de ocupaciones tempranas que no tenían relación alguna ni ocupación contemporánea con la cultura chalchihuites, tanto para la rama Xúchil como para la rama guadiana, algo que con los nuevos datos que presento yo con esta tesis de licenciatura, pues se infiere que la región fue habitada desde épocas tempranas, continuando su desarrollo al mismo tiempo que los establecimientos humanos en la parte central de Durango y al sur con los asentamientos de culturas serranas y chalchihuiteñas. El análisis demuestra claramente que los chalchihuiteños de la rama Xúchil y la rama guadiana convivieron en un mismo periodo, desde la fase zacatecana de Altavista, no solo en la parte sur del estado, sino hasta la parte norte de este, debido a los fechamientos de radiocarbono procesados y a la similitud sobre todo de los patrones arquitectónicos con sitios en el Valle del Río Sextín, como el Corral de Piedras, con sitios trabajados en otros proyectos como Waker, Hervideros, La Ferrería. Este último y más representativo de la cultura chalchihuite es el en Durango. Otra conclusión es probablemente la ocupación chalchihuiteña tanto en el norte como en el sur del estado pudiera ser más temprana debido a la semejanza existente entre estas áreas. Sin embargo, aún falta fechar más espacios habitados en la época prehispánica que comprueben dicha hipótesis. Debemos de retomar la discusión si realmente existió la diferencia cultural entre el Oloma y los chalchihuites, ya que a partir de estos nuevos datos de la cultura material, principalmente de la cerámica y de la arquitectura, pareciera que existen más similitudes que diferencias entre estas culturas. Y gracias a las investigaciones en el Valle del Río Sextín, en el noroeste de Durango, contamos con fechas de radiocarbono que muestran una ocupación en el sitio de Corral de Piedras, a la par con sitios chalchihuiteños, sobre todo en el auge del sitio de la Ferrería y el Valle del Guadiana en general, lo cual nos hace pensar que pudo existir un contacto con estos sitios debido a similitudes constructivas y en la cerámica roja sobre vallo entre ambas regiones. Y pues bueno, este es como, grosso modo, lo que se trabajó hace unos añitos aquí en el estado. Ya hay nuevas investigaciones, pero bueno, en algún momento se tendrán que presentar para seguir debatiendo, ¿no? Obviamente yo cierro este trabajo de investigación en que es un aporte que pues está también sujeto a que se le hagan pues críticas o más preguntas que en algún momento se tendrá que responder, ya sea yo misma o otros investigadores que lleguen a trabajar aquí en el estado de Durango. Y ya, sería todo de mi parte. Gracias. Pues Muchas gracias, gracias. Anaís. Pues mira, a nombre de la sala y de todos los que nos siguen en Facebook, pues vamos a hacer este sonido del aplauso que representa a cada uno de las personas que nos han seguido el día de hoy. Muchas Muchísimas gracias. gracias. Muchas gracias, sí. Pues vamos con los micrófonos con la doctora Adriana. ¿Qué tenemos por Facebook, Adriana? Bueno, Porque por aquí recuerden, pueden hacer sus comentarios vía Facebook o en la sala. Adelante, Adriana. bueno, acá por Facebook todavía yo creo que estaban poniendo atención, todavía no empiezan los comentarios, pero igual bueno, yo aprovecho para poder hacer, como siempre, perdón, bueno, me surge otra vez la inquietud, recuerdo que la vez pasada en la sesión con esta Liz, comentábamos de esta falta o esta, digamos, eh, ausencia, aunque sí existen teorías de explicación para el norte, de pronto de la poca propuesta que existen desde la arqueología hecha desde el norte. Y bueno, eso me hace otra vez reflexionar con lo que tú nos presentas. De pronto creo que, como bien mencionábamos, creo que desde el inicio es esto de, pues, los informes, no se desconocen informes, hay materiales que están perdidos, hay, por ejemplo, todavía hay, bueno, aunque hay innovaciones tecnológicas, hay algunas que ni siquiera se han aplicado, como dices, por ejemplo,
pocos materiales o pocas investigaciones se han sometido a datamientos absolutos, y eso, digamos, debería de ser en cierta medida pues algo obligatorio, como al menos como referentes por región, ¿no? Digo, tener así como una base de datos bien fundamentada y de ahí partir. Eso considero que desde ahí, pues por eso es que tenemos esas ausencias, ¿no? Creo que como norteños nos hemos enfocado en decir que, bueno, hemos oído demasiado que no hay nada en el norte, que quizá desde el norte no lo hemos creído o no sé qué ha pasado, que de pronto cada quien trabaja desde su trinchera, pero no compartimos, y en ese sentido pues es muy difícil como construir una hipótesis así muy, digamos, fuerte, ¿no? No sé, tú, bueno, ¿qué opinas al respecto? Sí, yo siento, bueno, desde todos los acercamientos que hemos tenido, ¿no? Uno, pues es que el área es muy extensa y todo, pues todo el norte de México es muy extenso y es muy Sí. diverso en unas cosas y muy parecido en otros. Entonces sí nos falta como sentarnos a discutir o no discutir, sino más bien compartir qué es lo que estamos trabajando todos, que bueno, para el área de Durango siento que sí lo hemos llegado a hacer un poco, pero nos falta, obviamente, pero con otros estados sí, sí siento que nos falta como transmitir más esa información, sobre todo con Zacatecas, ¿no? Que, bueno, compartimos esta división de la rama Xúchitl y la rama Guadiana, que se ha hecho un trabajo ya con Ben Nelson y con Andrea, pero sí siento que falta como integrar más o discutir más, o más bien ya no tanto discutir, porque siento que el discutido está, sino como aterrizarlo, ¿no? Y dar estos proyectos o estos trabajos de difusión y de divulgación, no solamente de carácter profesional, sino con el resto de la población que no es arqueólogo, porque yo lo veo mucho con los maestros que enseñan historia en primaria, secundaria y preparatoria, que pues están enseñando lo mismo que a mí me enseñaron hace 25 años, entonces pues los estudios ya cambiaron en esos 25 años, ya la tecnología ha hecho cosas que han aportado mucho a la interpretación arqueológica del mundo, y pues eso también los niños lo deben de conocer, ¿no? Porque entonces Sí. ya tenemos más gente que se interesa en estudiar estas cosas, ya sepa para qué somos necesarios y por qué es interesante conocer esto en la región en la que estamos, para ya no nosotros mismos decir, es que en donde yo vivo no hay nada, o sea, sí hay, pero yo no lo sé. Entonces, si vamos haciendo esto también hasta con los propios maestros de primaria, secundaria y preparatoria, pues lo vamos a ver reflejado quizá en unos 5 o 10 años, pero pues ya eso es un avance para la arqueología de, no solo de Durango, sino siento yo del norte, en ya de decir, no es que en el norte no exista nada y en el sur esté todo, sino que pues son diferentes maneras de apropiarse del espacio, de construir en el espacio y de habitar el espacio, ¿no? Que lo hacemos hasta hoy en día. Sí, yo creo que tocas un tema bien interesante. Bueno, de pronto hubo en algunas épocas anteriores, años anteriores, esta reunión, bueno, de historiadores y gente que investigaba pues historia de México, propiamente, que se enfocó a construir supuestamente los libros de texto, ¿no? Con los que tienen acceso los niños. Ya esta discusión, digo supuestamente porque no sé qué tanto realmente se les consideró, porque igual hay muchas inquietudes todavía vertiéndose, ¿verdad? Entonces, eh, en ese sentido, yo creo que tienes razón en que debería el gremio hacerse notar más en la construcción de la historia de regiones, por ejemplo, ¿no? Incluso antes, bueno, no hace mucho había libros, de educación por estado, creo, y en ese sentido sería importante que, por ejemplo, si hay sitios que se están trabajando y que están activos en investigación, que se les hiciera al menos saber a las comunidades próximas qué se está descubriendo. Sé que es un arma de dos filos, ¿no? Porque de pronto, gracias a que mucha gente conoce que hay a lo mejor investigación, siempre están buscando el oro perdido, ¿no? Y entonces van y saquean, y ese es un riesgo que pasa mucho en arqueología, es, digamos, algo con lo que realmente trabajamos muy constantemente. Entonces, quizá la forma en cómo se involucra
a la gente, es que decimos las cosas a medias, ¿no? También estas historias que ellos se construyen son basadas en el desconocimiento, de que Ujú. no saben realmente qué tipo de contextos existen, qué tipo de materiales hay. Simplemente el hecho de que el oro en estas regiones ni siquiera era un material que se trabajaba, ¿no? Y que por ende nunca lo van a encontrar, ¿no? Exactamente, exactamente. Sí, pasa algo muy chistoso, bueno, que yo lo he visto en pláticas que he tenido con niños, porque a mí me Ujú. gusta trabajar estas cosas con los niños, y he visto que ellos son muy fáciles de que capten la idea, ¿no? Entonces me tocó una vez dar una plática con niños, el mismo tema con niños y más tarde con adultos, y entonces un adulto decía, no, pero es que a mí mi abuelito me lo dijo, y el niño le decía, sí, abuelito, pero eso ya no es, eso ya pasó, es que ahora es así, y entonces lo que a ti te dijo tu abuelito, pues ya los arqueólogos vieron que no es así, debes de entenderlo, entonces pues eso también tiene mucho que ver de cómo se forman las personas, ¿no? Y si lo empezamos a hacer con los niños, pues ya cuando ellos crezcan, o bueno, desde que son chiquitos, entienden y eso va a hacer que no fomenten el saqueo porque ya desde niños van a saber que son contextos en los que no van a encontrar eso, ¿no? Entonces yo Sí, sí siento que pues eso es parte del trabajo que también tenemos que realizar nosotros como arqueólogos. O sea, el saqueo ya existe desde totalmente, siempre, siempre. ¿no? Ujú. Entonces, es labor de nosotros también formar a estos niños para que cuando sean adultos o hasta con sus propios papás o abuelitos o hermanos, pues ellos generen esta conciencia en los adultos, porque yo creo que es más fácil en ellos de entender lo que trabajamos nosotros. Entonces, yo sí siento que es una tarea que tenemos que hacer nosotros de acercar todas estas investigaciones a la mano de todas las personas, ¿no? Uno, para que entiendan la identidad del lugar en el que viven y Ujú. otra, la riqueza que genera esto, no tanto en cuestión económica, sino en cuestión cultural, ¿no? Y cómo esto también se puede aprovechar para el turismo de una manera que también proteja estos sitios y no los saque, porque también el turismo eso hace, ¿no? O Sí, sea, sí. lamentablemente, pero creo que tenemos que cambiar como los enfoques que le hemos dado a seccionar ciertas cosas solamente al rubro de la arqueología y nada más. O sea, tenemos que diversificar este mundo y siento yo que hasta va a generar más fuentes de empleo para los mismos arqueólogos, ¿no? Que luego dices, pues Exacto. es que ¿dónde trabajo si no es nada más el INA, ¿no? Pues es que sí podemos trabajar más cosas, no nada más en el INA, o sí trabajar cuestiones con el INA, pero que vayan ligadas hacia otras cosas que van a ayudar también a los arqueólogos que están dentro del INA, ¿no? A las cuestiones de protección. Sí, eso que tocas es muy importante, ¿no? Los arqueólogos necesitamos hacer verle a la comunidad general nuestro papel activo como investigadores sociales, ¿no? O sea, es decir, trabajamos sociedad, pero a veces estamos totalmente desconectados de ella, no nos comunicamos y realmente en ese sentido no nos hacemos útiles. Y Uh bueno, -huh. yo creo que eso debe cambiar. Bueno, creo que ya hay comentarios y saludos y preguntas. Acá en el Facebook, bueno, Demeter Durango te felicita por la conferencia y dice que, bueno, pregunta, ¿qué bibliografía puedes recomendar para comenzar a revisar la historia de la arqueología en el estado de Durango? Bueno. Bueno, aquí tenemos pues, cosas que ha publicado Bridget, que las pueden encontrar en el Instituto de Investigaciones Históricas. Bueno, ahora por la pandemia creo que hay guardias, pero pues si ponen en el buscador tanto los nombres de todas las personas que yo les compartí, pues lo van a encontrar sobre todo en academia, entonces sí están gratis y los pueden leer y muchos de ellos se dedican al turismo en Durango, entonces yo lo que les decía es que leyeran cosas que sí son cosas que se han trabajado, o sea, no de estar como Reales. replanteando las viejas historias que ya vimos que pues sí aportaron en su momento a Durango, pero pues que ya hay más, ¿no? Entonces, es decir, o explicar todo esto, ¿no? Esto se hizo con personas que no eran profesionistas de la materia, pero ya hoy hay ahora estas cuestiones nuevas y que el mismo guía de turistas sea el que genere este tipo de aproximación, si es que no estamos nosotros tampoco ahí directamente con el turismo, ¿no? Están los volúmenes que se hizo de historia de Durango del Instituto también de Investigaciones Históricas, que viene el volumen 1, está dedicado
a las discusiones que se generaron en su momento para la arqueología de Durango. Y pues espero salga más, porque la verdad es que siento yo que tenemos mucho trabajo en publicaciones, o que se genere un libro de historia de Durango, pero en cuestión básica de arqueología de Durango, ¿no? Y que se explique quizá desde las producciones más antiguas que tenemos hasta lo más nuevo, que siento yo que sería como algo muy importante que se tendría que realizar. Y pues bueno, ellos también se acercan mucho a las conferencias que nosotros damos, y pues me da mucho gusto que estén aquí de manera virtual en estas presentaciones, y a los cuales yo he tenido el gusto de conocerlos en las pláticas que he dado presenciales, y que la verdad siento yo que son los que me motivan a seguir con estos trabajos, porque uno piensa que luego no te lee nadie, ¿no? O sea, y que nada más entre nosotros mismos de los arqueólogos de Durango que hemos trabajado y pero no, ya estamos viendo, bueno, yo estoy viendo que es algo que sí están ellos también leyendo, para saber realmente qué es lo que se está trabajando, qué es lo que ya se trabajó en el estado, y pues me da mucho gusto. Pues sí. Bueno, tenemos a la arqueóloga Bridget, ¿sí? Uh-huh. Sí. Bueno, aprovechando que la tenemos aquí a mano, también saludarla, y qué gusto poder tenerla como, bueno, como oyente. Ojalá que podamos tenerla alguna vez como participante o conferencista, y pues bienvenida. Le abrimos micrófonos, Brigitte. A ver, ahora sí, ¿ya puedes abrirlo? Ahora sí. Ya. Perdón, bien. están cortando el pasto en la casa de al lado. Ojalá que sí se oiga. Muchos saludos a todos. Siempre es maravilloso ver que se presenten más cosas de Durango y que estemos presentes en estos foros. Qué bueno. Y pues nada más interrumpo 3 segundos para hacer una aclaración del significado de la palabra Tohocan, que es una palabra en Odam, en Tepehuán del Sur, que mencionó Ana Iris. Pues antes de que saliera en el artículo que escribieron entre Julio Vicente, Ana Iris y José Luis Punzo, estaba platicando con unas personas acerca del problema de equiparar culturas de grupos contemporáneos con las tradiciones arqueológicas y los objetos que no se pueden atar, ¿no? Entonces yo le pregunté a mis amigas tepehuanas, ¿cómo se dice los de antes? Pero no nuestros ancestros ni nuestros viejitos, sino los de antes. Entonces la palabra Bohocam quiere decir eso, los de antes. Pero desgraciadamente con eso después en la plática con José Luis se llevó y él lo tomó para cubrir esa parte de lo que se estaba tomando como los tepehuanes protohistóricos. Cosa que a mí me causa problemas. Entonces, a mí me gustaría tomar la oportunidad, si me lo permite Ana Iris, de empezar a recuperar esa palabra como los de antes para este espacio entre la última fase de lo chalchihuiteño que tenemos definido y la entrada con el grupo de españoles que reconfiguró las identidades en Durango y les puso el nombre Tepehuán a grupos más relacionados con los rarámuri, más relacionados con los coahuilos, etc. Entonces, hay una organización a partir de contacto que se me hace que nosotros los arqueólogos deberíamos de respetar como tal, ¿no? Y poner esa palabra y retomarla como es para no crear una cercanía étnica que para los propios ODAM no hay. Entonces, eso es nada más mi aporte. Muchas gracias. Pues no, sí, como lo menciona Bri, pues es algo que creo que platicamos en algún momento y que yo me enteré como después de 3 o 4 años de publicada estas fases. Y sí tiene mucha razón que nosotros los arqueólogos estamos interpretando mal las culturas indígenas contemporáneas en relación con las pasadas. Entonces sí, también eso tenemos que trabajarle en difundir esto, no es lo mismo, no sabemos si es lo mismo que está pasando. O sea, tenemos muchísimo trabajo, la verdad, tanto en culturas pasadas como en culturas presentes, y bueno, esa es parte de la riqueza que tiene el Estado, ¿no? O sea, que decíamos no hay nada y ya vemos que sí tenemos mucho. Ahora hay que trabajar con este mucho que tenemos, ¿no?
Sí, Y eso pues siento yo que es parte de lo rico del estado y del norte de México. sí, totalmente. Es un poco, bueno, tomando lo que Brigitte menciona, es bueno lo que también Cabrero hace en relación con los Lomas San Gabriel y los Tepehuanes actuales, como esta herencia, ¿no? Tratando de ligarlos de alguna forma y que es como, bueno, me hace pensar esto que mencionaba Brigitte de decir, bueno, cuando llegan los españoles se mueve gente, se incluye gente de otras zonas, entonces para nada, bueno, obviamente no desaparecieron, ¿verdad? Pero para nada siguen siendo los mismos, son totalmente otras personas con otras ideas y obviamente conservan muchas cosas, pero sí hay que reconocer muchas transformaciones, ¿verdad? Y en ese sentido, pues sí tener mucho cuidado en usar términos. Digo, bueno, estamos súper acostumbrados en las clasificaciones arqueológicas a ver luego términos, clasificaciones de materiales tan exuberantes y tan raras que han limitado el avance realmente de la ciencia, que igual, bueno, estos términos podrían apegarse, bueno, a darle ese peso que se busca de ligarlo con culturas, pues más justificado, ¿verdad? Pero bueno, es una observación muy, muy rica. Que también es importante de lo que mencionábamos la sesión pasada de que, bueno, ya muchos arqueólogos estamos estudiando maestrías y doctorados, no solamente en la arqueología, ¿no? Que también eso nos amplía el panorama de entender esto que quizá nosotros caíamos en estos errores en licenciatura, ¿no? De que no entendíamos bien qué estaba pasando en otros momentos, como en la historia colonial, por ejemplo, o en la época contemporánea con la antropología, que si empezamos a estudiar o especializarnos en estos temas, pues vamos comprendiendo un poquito más y hacemos como este ejercicio de no caer en esas problemáticas, ¿no? Que igual y si caemos tal vez, pero pues echarle como un poquito más de cerebro a no invadir ciertas áreas que en la arqueología sí tendemos a invadir, en conceptos o en cosas que son como asincrónicas, no sé cómo mencionarlo, ¿no? Pero bueno, eso también es la importancia también del siglo XXI, ¿no? Que el arqueólogo ha diversificado su campo de estudio a través de las especializaciones que tenemos o a partir también de la interdisciplinariedad de estas discusiones, de generar pláticas con gente que su formación no es desde la arqueología, ¿no? Y siento también que esa es parte de la importancia de la comunicación que tenemos ahora, ¿no? Y yo lo veo hasta con las movilidades académicas que tenemos en otros estados, en otros países, o sea, cómo realmente sí nos cambian la manera de entender lo que nosotros mismos generamos como conocimiento. Sí. Bueno, es una arqueología, pese a que ya se ha hecho desde hace muchos años, es una arqueología en construcción y qué bueno que estamos, bueno, tratando de romper esos silencios y armar más vínculos y como, bueno, que podamos unir voces, ¿verdad? Y realmente hacer propuestas en relación a lo que, por ejemplo, como tú decías, bueno, esas cajas, por ejemplo, me hace ruido las cajas del material de Kelly que estuvieron ausentes durante algunos análisis que tú pudiste consultar y que dan información después de casi 20 años de silencio, por decirlo así, y cómo muchos silencios así han existido en el norte. Entonces, eso, tratar de con estas posibilidades, abrirnos más la voz y poder estar más en comunicación y decir, mira, me salió esto y se parece a lo que tú tienes, tú cómo lo llamas, de qué periodo es, y quizá como tú decías, quizá no hay dataciones absolutas, pero resulta que en un sitio similar al mío, ahí sí tienen, entonces el material coincide, podría yo hacer alguna inferencia, claro, con ciertas pincitas, ¿no? Pero sí tomarlo en consideración. Bueno, dejo hablar a Gil porque luego yo me voy como de corrido y también él tiene muchas cosas que decir. Pues vamos, si quieren, regresamos a las preguntas aquí en la sala y veo que en Facebook, ahorita le pasamos el micrófono a Adriana para que nos comente qué tenemos en Facebook. Aquí José Santos, Portugal, pues menciona
bueno, quiere entrar en contacto con Ciprián y él menciona que él está en Ocampo, allá en Guanajuato, y existe un sitio muy grande de la gente que habitó, bueno, que habitó la cueva del Chiquihuite. Y bueno, él tiene por ahí unas, le llama petrocalcados que él tiene y que quisiera enviar, no sé si le podemos dejar algún correo, ¿no? Y pues Ilcram de Loera, pues felicita la presentación del día de hoy y pues manda muchos saludos. Nuestra compañera y amiga arqueóloga, doctora Mónica Teix, de aquí de San Luis Potosí, pues te felicita, Muchas gracias. Ana, y pues felicita tu trabajo y tus análisis previos. Muy interesante todo esto que nos has comentado el día de hoy. Bueno, si podemos entonces pasarle la voz a la doctora Adriana. ¿Qué tenemos allá en el Facebook? Bueno, aparte de que hubo gente viéndote todo el tiempo y saludando y poniendo manitas arriba, hay aquí comentarios. Bueno, Ezequiel González pregunta, ¿qué conclusiones podrías dar sobre la cultura Loma San Gabriel? Bueno, es mucho cargarte de peso, pero bueno, igual podrías tener alguna reflexión, ¿verdad? Pues la conclusión es que hace falta que se trabaje eso, o sea, porque nos hemos enfocado básicamente a lo decorado, a lo ostentoso, pero hemos dejado de lado quizá lo que es más típico, ¿no? Entonces yo siento que debemos de comenzar a entender a las civilizaciones o las sociedades a partir de lo que se genera de la manera o de la vida cotidiana. Entonces yo por eso sí invito a los arqueólogos que se están formando, que también estudien esta parte, ¿no? Porque siempre nos vamos como con lo más novedoso y dejamos de lado quizá material que nos pueda dar más información. Quizá necesitamos que trabajarlo más, pero siento yo que es necesario. O sea, la conclusión es que es necesario que se aborde ese tema de lo loma, porque básicamente creo que pues lo estamos entendiendo mal o hace falta replantearnos. Bueno, la replanteada ya está, ahora es trabajar a partir de esa nueva replanteada de idea, ¿no? Que es lo que pues yo invito que hagan los arqueólogos que se están formando, que están a punto de titularse, pues que no le tengan miedo a la cerámica que no tiene decoración, que utilicen ya más técnicas químicas, todas las cuestiones tecnológicas que ahora tenemos que se utilicen más porque siento que nos están aportando mucha información que desconocíamos. Entonces sí siento yo que hay que darle como por ese lado, ¿no? Muchas gracias. Y bueno, aquí viene Carlos bueno, no viene, ¿eh? ¿Dónde está? Bueno, sale aquí en Facebook. Carlos del Razo Canuto dice, según tu estudio, ¿cuáles han sido los principales elementos constitutivos y regulativos que han venido reformulando desde las primeras cronologías hasta la actualidad? Tomando en cuenta que los elementos constitutivos son los conjuntos de elementos contingentes que entraron en la formación de los objetos históricos particulares y que constituyen lo que ese objeto es en el presente, y los elementos regulativos que son los principios que regulan la formación de contextos arqueológicos. Digamos que son los elementos que explican en el presente cómo se constituye la estratigrafía arqueológica. Gracias y felicidades. Bueno, ahí al inicio de la presentación yo aclaré que para realizar estas propuestas cronológicas y el análisis de cada una me enfoqué en los indicadores que yo vi que tenían todos o que no tenían algunos, que era pues el arte rupestre, la lítica pulida, tallada, cerámica decorada, cerámica monócroma, los cocedores, que en algún momento sería bueno explicar cuáles son, pero si hacía eso con la arquitectura, pues me iba a ir ya hacia otro lado y me estaba como 3 horas hablando, pues por lo mismo no los puse. ¿Qué más? Pues los fechamientos que se hacen a cada uno de estos sitios, pero básicamente son esos indicadores que yo encontré
que los investigadores utilizaron para hacer sus interpretaciones arqueológicas, tanto de manera macroscópica o sin un fechamiento ligado a, o sea, sí, a cada uno de estos modelos me fui con esa tablita y fui viendo cuál sí tenía cada una de estas cosas o qué cosas no tenía, ¿no? Y ahí es donde yo hacía la problemática que yo veía y la evaluación que yo le daba a cada uno de estos modelos. No, no sé si respondería a la pregunta, pero... Bueno, hay que partir también, bueno, como quizá mucha de la gente que está escuchándonos, bueno, muchos ya conocen la región, muchos son estudiosos de la región, otros son quizás solamente gustosos de la arqueología. De pronto, bueno, para contextualizar es que, bueno, estas investigaciones que tú mencionas como antecedente, obviamente algunas, bueno, por ejemplo, las de Kelly tienen algunos fechamientos, como tú mencionabas, pero absolutos, algunos, como tú mencionas, también no son parten, o sea, conforme ha avanzado la tecnología, se puede ver que no fueron las mejores elecciones para hacer los fechamientos, pero aún así partes de esas referencias para hacer tus propuestas, ¿no? Digo, por ejemplo, digo, es importante como considerarlo porque la estrategia de Kelly creo que es de las más construidas, obviamente pese a los límites que puedan llegar a tener por cualquier cosa, por los avances mismos de la ciencia, ¿verdad? O sea, las investigaciones obviamente tienen que ir supliendo a lo mejor es alguna propuesta que se hizo en otro tiempo. Y considero que esto que ustedes hacen de retomar su material y pulir la cronología que ellos tenían a partir de lo que no se pudo decir con esas otras excavaciones y materiales que quedaron y que ustedes complementaron con nuevas investigaciones, creo que eso es, como tú dices, es una propuesta, es algo que se está poniendo a nueva consideración y obviamente debemos, bueno, dejamos así en claro a la arqueología, a los que están aquí, que la arqueología está en construcción todo el tiempo. O sea, esta es una propuesta que, como decía Ana Iris, bueno, ella la propone en su momento y bueno, surge inmediatamente, no inmediatamente, pero pronto lo de Cindy y lo de esta Cintia, ¿no? Otras investigaciones que quizá ponen, que hacen un poco de ruido y no sé qué tanto, porque te iba a preguntar también sobre eso. Ustedes hacen, bueno, análisis de presencia, o sea, a partir de las cajas de Kelly es que proponen la cronología, no la propuesta. Pero lo que ellas hacen es sobre la procedencia. Entonces, ¿por qué vendría a ser ruido realmente si lo que ustedes están tratando de considerar es la cronología, no netamente el origen, ¿no? Entonces, no sé, obviamente lo que se discute es las dinámicas, quiero pensar, pero el tiempo podría no moverse mucho, ¿no? En realidad. Eso sería algo que tendríamos que checarlo, ¿no? Con las investigaciones. Lo que ahí se ata es, por ejemplo, porque se daba una imposición cronológica en base al tipo cerámico. O sea, es decir, lo ligabas directamente a las investigaciones que habían realizado en la costa con ese material. Sin embargo, ya en Durango no sabemos si realmente perteneció a esa época o si fue después o qué está pasando, ¿no? Entonces, por eso se tienen que hacer excavaciones para checar si esos materiales encontrados en excavación con esas decoraciones y asociados a algún carbón o algo que nos dé fechamiento, realmente están corroborando esta información o no. Que te digo, esa es la parte como de los muchos trabajos que se tienen que realizar. No me acuerdo muy bien, pero según yo, hay cerámicas tanto de Cintia y de Cindy que sí provienen de contextos de excavación, pero luego ya no son todos de la ferrería, ya hay otros sitios, entonces también hay que entender esas dinámicas, ¿no? Pues no voy a hacer como estandarizar tanto, o sea, si no estoy entendiendo qué sucedió en cada sitio, ¿no? Entonces sí hace falta más investigación al respecto. Lo que sí es importante que realizaron tanto Cintia como Cindy, pues bueno, es esto de qué es lo que está pasando con las ideas, ¿no?
se están transmitiendo, si no la cerámica o los utensilios, y las ideas decorativas o qué está pasando ahí. Que creo Cintia está haciendo más trabajos al respecto y Manuel, que también está trabajando algo de semiótica. Me parece que yo escuché una plática que él dio hace poco, que también, o sea, otra cosa, estamos entendiendo algo que no era, pero bueno, es parte de las aportaciones que se están haciendo en este momento. Y como tú dices, la parte de la arqueología es que pues nunca está terminado, ¿no? Porque tienen más avances, que te dan interpretaciones o que complementan o que son distintas, pero la parte importante aquí es que, bueno, aquí está esta región y hace falta mucho trabajo. Ya hemos aventajado en ciertos planteamientos que tenía Kelly desde los 50. Por ejemplo, tú ahorita que mencionaste del radiocarbono, en estas cajitas que te digo que venía cerámica y venían los diarios de campo, también venían cajitas metálicas en donde venían pedazos de carbón. Pero dices, bueno, pues es carbón que se recuperó hace 40, 50 años, entonces pues quién sabe, ¿no? O sea, si es ¿Cómo lo hicieron, fiable no? o qué. Pero el mismo Kelly lo pone, ¿no? Como, esto es lo que hay, esto es lo que estoy haciendo, pero se queda que pues, los arqueólogos que vengan trabajen más esto, ¿no? Y lo tomen como algo que se procesó en su momento con las herramientas que se tenían, pero que esto está sujeto a ser cambiado con los avances tanto de la época que estén los arqueólogos trabajando. Y creo que Kelly sí fue muy claro en eso. Más bien los que no hemos sido muy claros somos los arqueólogos que siguieron a Siguieron. Kelly, quizá porque pues no tuvieron esa ventaja que quizá yo sí siento que tuve al leer los diarios de campo, ¿no? Tanto de él como de los alumnos. Entonces siento que eso fue como un plus a estar entendiendo los modelos cronológicos que él propuso, ¿no? Y otra vez, pues que aquí se dejó de lado Durango y se fue más hacia Zacatecas y pues siento que también ahí tenemos como un desfase de entendimiento. Eh, por lo mismo también que ahorita hay más arqueólogos en Zacatecas que en Durango, entonces falta mucho trabajo por hacer, pero siento yo que esto es un gran avance, o las contribuciones que se han realizado tanto con mi tesis como las demás tesis que han realizado mis compañeros, que siento que han aportado muchísimo a la arqueología de Durango. Pues sí, bueno, haces ver algo que es muy importante para entender el norte, bueno, que es el norte, lejos de ser estático, es totalmente dinámico, ¿no? Todos estos materiales que se encuentran, por ejemplo, eso que mencionas de la costa, de las copias, por ejemplo, que haya copias estilísticas, que haya influencias, eso, independientemente de si se están moviendo materiales o ideas. Alguna vez, no recuerdo ahorita realmente la fuente, pero sí recuerdo que decían que incluso en sitios Lomas San Gabriel aparecían imitaciones de cerámica chalchihuites. Creo que era michilía, pero el análisis de pasta daba que no era hecha en sitios chalchihuites, sino que eran Lomas San Gabriel totalmente. Entonces, es común que se imiten estilos o formas y demás, pero realmente es, bueno, no limita la idea de que la gente se mueve, de que la gente se está comunicando con otras regiones, sino que más bien lo que se mueve o lo que tenemos que reinterpretar es cómo se están realizando esos contactos, ¿verdad? Bueno, creo que hay preguntas ahí en el Zoom y bueno, le doy la palabra a Gil para que dé paso a esos comentarios. Gracias, Adriana. Pues Isaí, primero te felicita por esta magnífica conferencia y dice que considerando que la cerámica es uno de los indicadores principales que definen las fases culturales, y él señala que a él le interesa la lítica tallada y por lo tanto dice, ¿qué artefactos definen los dos momentos de ocupación prehispánica que has establecido? Esa es una pregunta. Y la otra es, ¿existen tipos de puntas de proyectil diagnósticos de estos periodos y cuáles son? Y te vuelvo a agradecer. Bueno, muchas gracias. Bueno, si en la cerámica tenemos problemas o trabajo pendiente, con la lítica tallada y la lítica pulida tenemos muchísimo más trabajo. Sí hay,
pero se están reevaluando todas estas investigaciones, sobre todo porque hemos visto con las puntas de proyectil que todos los investigadores dan nombres distintos, ¿no? Entonces tenemos como una diversificación de puntas de proyectil que son la misma tipo de punta pero con nombre distinto, que bueno, eso es también parte del trabajo que se tiene que realizar en Durango. Investigaciones que yo he visto que son formales, hay una del raspador espiga de Israel Andrade y otra que va a presentar, me parece, la semana que entra Marco, de la lítica en la ferrería. Pero vuelvo a lo mismo, estamos entendiendo solamente la ferrería y queda de lado todo lo demás, ¿no? Sí hay cuestiones con STEMS que presenta los informes de Bridget, por ejemplo, también traen información de lítica pulida y lítica tallada, pero siento que estamos en ese proceso de reevaluación de estos dos indicadores materiales, ¿no? Estamos como viendo qué pasa. O sea, sí hace falta mucho más trabajo, siento yo, en la lítica que en la cerámica. Si tenemos esta discusión en la cerámica que ha sido más trabajada, ahora en la parte de la lítica sí siento yo que falta un poco más. Y bueno, pero lo importante es que es como las cosas que se pueden retomar para investigaciones que espero no sean futuras, sino que sean ya inmediatas, ¿no? Que se haga este tipo de trabajos. Y es que interesante lo que mencionas porque también los nuevos, las personas que se van terminando, concluyendo un proceso de investigación que derivan en un examen profesional y en una tesis, pues son los que empujan y crean las nuevas problemáticas en la región de Durango, que eso se requiere. Es decir, Durango entonces, al no tener en un sentido arqueólogos ahí, muchos arqueólogos ahí, pero desde las universidades, desde los estudiantes de arqueología, pues pueden impulsar esta región, pueden alimentar este conocimiento de estas regiones. Y por lo tanto, pues sí es interesante establecer también ciertos, no sé, si en algún momento las universidades puedan subir sus tesis ya digitalizadas, eso sería muy, muy, muy interesante porque de ahí digamos, son las vetas de generar los conocimientos, ¿no? Y también, bueno, eso también es muy importante, estos espacios para invitar a todas y a todas las universidades donde se haga arqueología o estudios históricos regionales, pues invitarlos a que suban la información en las redes, bueno, en sus plataformas, en las plataformas que ellos crean adecuadas y de esa manera alimentar el conocimiento de estas regiones. No sé, Adriana, ¿qué tienes por allá en las redes sociales? Bueno, te felicitan por la participación y también me preguntaban si no conoces los trabajos de Ganot y Peschart, que hicieron también arqueología en Durango. Sí, sí, Ajá. pero la arqueología, bueno, los trabajos que ellos realizaron, yo los tengo como establecidos como no profesionales, es decir, era lo que les mencionaba al inicio, que aquí solamente me enfoqué a cuestiones de información dada por arqueólogos estudiados formalmente en esa disciplina, ¿no? Y bueno, sí lo conozco, es algo que conocemos todos los arqueólogos, de hecho es de cajón que lo conozcamos los arqueólogos que estamos aquí en Durango. Sin embargo, la problemática con estos materiales es que la gran mayoría pues proceden de colecciones, ¿no? Entonces, pues caemos en la misma problemática. Son colecciones que no están sujetas a un contexto de excavación controlada, por lo tanto, pues no podemos inferir mucho al respecto. O bueno, sí inferimos, pero pues no Hay nos más aportan limitación. exactamente, es como algo más limitado para la interpretación. O sea, lo que les mencionaba, este tipo de material, sí Kelly sí lo aprovechó y fue cuando construyeron la fase molino, pero cañón de molino por este sitio, pero que ya se dejó en desuso por esta problemática identificada, ¿no? Materiales producto de saqueo, el sitio ya está muy bombardeado, entonces pues no tenía como mucho caso, pero sí lo conocemos. De hecho, a mí me regalaron el libro
hace como unos 7 años y yo fui muy feliz con ese libro porque pues obviamente ellos hacen mucho, o el estudio se enfocan en las cuestiones mercantiles, digámoslo así, con la costa de Sinaloa. Entonces, pues sí es algo que debemos de leerlo. Sí dan una aportación a la arqueología, que a mí una vez Ciprián me señaló que porque le daba voz a algo que es de saqueo, pero siento yo que es una aportación a Durango en cuestión de estudios, antes de que se dieran estos proyectos formales de arqueólogos en el estado, ¿no? Entonces, pues sí contribuyen, sí tienen problemáticas, pues sí las tienen, pero bueno, eso también corresponde mucho a la época que se vivía en ese entonces en Durango, cuando se dan este tipo de, de trabajos. Y ellos, aunque son profesionistas, pues son doctores en medicina, que sí aportan cosas, pero pues no dan esta explicación con el carácter de la arqueología formal, ¿no? Pero pues sí, sí nos dan Una pues por lo vista. menos, una vista de qué es lo que estaba sucediendo, qué es lo que había o cómo son los movimientos cerámicos y las interpretaciones que ellos dan, la verdad es que sí son buenas, ¿no? Aunque no tengan esta carácter o Ese sentido crítico. formal de la arqueología, pues sí nos aportan conocimientos. Sí, bueno, igual, bueno, en el desarrollo de la ciencia arqueológica también hay que considerar muchas cosas, ¿verdad? De pronto, si nos ponemos a ver la arqueología, el desarrollo de la arqueología del mundo, bueno, está Sudamérica, donde existe una historia de saqueo, un registro de saqueo enorme y prácticamente el inicio de sus estudios, inicia, valga la redundancia, con esto de reconocer piezas en otros países con esta relevancia tecnológica, estilística y demás, y vuelven las vistas para hacer clasificaciones museográficas y empieza a surgir la investigación, ¿no? O sea, obviamente, como tú dices, no en el sentido metodológico y quizá estricto de la materia teórico y demás, no aportan demasiado, pero considerarlos puede dejarte ver materiales a los que tú como arqueólogo difícilmente accedes a veces en contextos, ¿no? Por eso mismo el saqueo, tristemente. Exactamente. Uh-huh. Y bueno, acá en Facebook, bueno, Lupita Tapia dice felicidades por tu trabajo y creo que no hay más comentarios acá en Facebook, todos estaban así como en felicitaciones y saludos y demás. Y pues básicamente acá creo que se cierra quizá más tarde la discusión se abra, no sé si tú gustas después repetirlo o verlo para contestar algunas cosas más puntualmente, porque quizá a veces en este momento a veces como que se van las ideas, ¿no? Pero Uh-huh. igual es muy rico ver los aportes de la gente que te comenta para replantear, ¿verdad? Y Sí. bueno, no sé si en Zoom esté un Pues poco. en Zoom también pues ya agotamos las preguntas que nuestra amable audiencia están con nosotros, pero pues queda la pregunta obligada, Ana. Ahora, ¿qué estás haciendo por la arqueología de Durango, aparte de este gran proyecto de divulgar, de fortalecer esa historia arqueológica de Durango? ¿Qué más estás haciendo? Cuéntanos. Bueno, la verdad es que ahorita la dejé en pausa porque estoy haciendo el doctorado y estoy trabajando otras cosas y a veces uno, pues no, aunque quisiera abarcar todo, básicamente no te da el tiempo. Entonces, pues la dejé, estuve dirigiendo un proyecto de salvamento y bueno, ahí me brincaron muchas cosas que también tenemos como pendientes en la arqueología en Durango de checar cuando trabajamos con empresas en sitios en donde se supone que ya no hay nada porque ya está la ciudad encima y pues me di cuenta que sí hay mucho. Entonces también tenemos como mucho trabajo pendiente de eso, que también creo que hace falta generar conciencia con las empresas, tanto mexicanas como extranjeras, cuando llegan aquí, el por qué es importante que se realicen este tipo de trabajos. Quizá también ver los tiempos, porque sí es bastante lento el proceso para realizar este tipo de intervenciones arqueológicas en cuestión, pues,
burocrática, no sé cómo mencionarlo, o de papeleo, que siento que luego las empresas se fastidian de nosotros y tenemos que buscar como soluciones a este tipo de conflictos porque siento que luego las empresas empiezan a generar recelo y prefieren no decir cosas y brincarse estas cuestiones que, aunque sean lugares que pensamos que ya no hay nada, sí hay. Y sobre todo en estas áreas que pocos son los conocimientos que tenemos de trabajos formales, o sea, así sean en el centro de la ciudad, debe de haber intervención arqueológica bueno, esa es parte de que somos muy poquitas personas que trabajamos esto y la verdad es que sí siento que hace falta que se liberen espacios en donde se trabaje más la arqueología porque pues nosotros nos hemos dado la tarea de buscar otros lugares en los cuales tenemos que trabajar porque no hay o sea, sí hay, pero no están abiertos, ¿no? Entonces, pues que se abran y se contraten a las personas, a los arqueólogos para trabajar estos espacios, que como ya vimos son muchos, muy diversos y muy amplios, ¿no? Entonces tendría que haber cabida para, pues, muchos arqueólogos trabajando en el estado de Durango. La verdad es que nunca acabaríamos de la riqueza que tiene el estado y siento yo que sí falta muchísimo por trabajar en ese aspecto, ¿no? Uno es pues liberar las plazas para esta área, que no hay, según yo, José Luis fue el único que tenía y se fue, ya no está esa plaza cubierta acá, entonces sí hace falta hacerlo. Y otro es que esas plazas pues no nada más sean para la conservación de la ferrería, ¿no? Porque conservar la ferrería pues es una chambota y te quita todo el tiempo del mundo y pues dejas de lado otras cuestiones. Entonces sí hace falta como estas diferentes porciones geográficas tener arqueólogos trabajando, ¿no? Pues no sé, a ver en las realidades con el INA, con lo que pasa ahora, con las universidades, entonces, ¿cómo podemos eh, pues hacer que la arqueología realmente funcione de una manera más óptima para todos los que trabajamos, no nada más en el INA, sino en otras áreas, ¿no? O sea, como qué se tiene que trabajar para que se amplíe este, este trabajo. Siento yo que sí hay, pero está muy limitado. Sí, sí, aparte, Eh, bueno, perdón, Gil. Bueno, tocaste un tema muy, muy triste, ¿verdad? Yo creo que la política, bueno, si los políticos no reconocen las potencialidades de sus estados, difícilmente generan, por ejemplo, como tú decías, espacios, incluso presupuestos. Al ser la ferrería quizá el sitio más grande o más visitado de Durango, más reconocido, por decirlo así, es donde se enfocan las acciones para la conservación, preservación y difusión, cuando la arqueología o el turismo, si es que se podía abordar de esa manera, la aportación también de la arqueología en el sentido económico, tiene muchísimas posibilidades, ¿no? Bueno, hay ecoturismo, paisaje, ¿no? Rutas paisajísticas, no sé, incluso hasta de activación física, ¿no? Donde se hacen rutas ciclistas y sí, bueno, y demás que podrían desarrollarse. Incluso hay bueno, sitios de arqueología, bueno, de manifestaciones gráficos rupestres y demás, ¿no? Bueno, hay un patrimonio enorme, obviamente, en Durango, pero sí, si las autoridades desconocen esto, pues difícilmente abren esos espacios, ¿no? Gil, perdón. Pues yo creo que el gran esfuerzo es la colectividad, ser colectivos en compartir la información, ser colectivos en enfrentarnos a esta situación de dar a conocer lo que es la arqueología, el esfuerzo que conlleva esa historia de los primeros pobladores, esa historia de los que fueron cazadores, recolectores, de las sociedades sedentarias, su desarrollo en cada uno de los estados. Ese es el gran esfuerzo colectivo. Y créeme, el entrar con la Universidad de Zacatecas, Universidad Autónoma de San Luis Potosí, pues es un
esfuerzos, y el entrar en contacto contigo desde Durango, ese es otro de los esfuerzos. Y qué más que entrar con, por aquí nos sigue el profesor Carlo, que le mando un fuerte saludo allá en la universidad, en la ENA de Chihuahua, pues entrar con ellos en contacto para ir sumando esfuerzos, y crean que este esfuerzo o estos esfuerzos que hacemos entre todos, y el hecho de que también estén nuestra audiencia siguiéndonos, también se suman a ese esfuerzo y a esa transformación. Y queremos llegar a la gente que es amante de la arqueología, pero también a la gente que toma decisiones, porque es ahí quienes toman las decisiones, saben que existe una ciencia social, una ciencia, una disciplina que es la arqueología, y que este esfuerzo colectivo yo creo que puede romper barreras. Jaime Lidbach, en su momento, a las personas que fuimos alumnos de él, tenía esta enorme inquietud, crear redes, crear este sistema de redes, y lo logró en su momento. ¿Y por qué no seguir tomando, por eso esta iniciativa de estos espacios, por qué no seguir fomentando esas redes? Y claro, esas redes para el beneficio social, en el sentido de que la gente conozca qué es esa disciplina llamada arqueología. Bueno, no sé si quieras últimas palabras, Ana, para todos nuestros seguidores. Te digo, más ahorita se sumaron más o menos en vivo con esta transmisión. Llegamos a 350 seguidores. ¿Qué les quieres decir a estos 350 seguidores en este espacio? Bueno, pues agradecer antes que otra cosa la invitación, porque era un trabajo que yo había dejado guardado y siento que era como algo que yo había dejado pendiente con mi facultad en Zacatecas, de decir, bueno, esto es a lo que me formaron ustedes, maestros como profesionistas, y pues mi responsabilidad de trabajar en algo que aportara a un espacio de donde yo soy originaria, en donde no había mucha información al respecto, y pues invitar a que se abran estos espacios para trabajar en conjunto, como tú lo mencionas, y de dar difusión y divulgación a lo que hacemos. Y sobre todo con nosotros, ¿no? Que siento que es la parte buena que nos ha dejado la pandemia, que nos podemos reunir de manera virtual, que a veces me da risa porque yo digo, ¿cómo no lo aprovechábamos antes? ¿No? Y teníamos que movernos en espacios geográficos que son tan grandes y que a veces pues en las universidades no te dan el recurso para ir y no vas y te quedas como limitado, o sea, que me dices, ¿por qué no habíamos utilizado antes estos espacios digitales? Me da mucha risa, la verdad, pero digo, bueno, pues de algo positivo nos sirvió para reunirnos. A varios pues ya los conocía de la carrera, de la licenciatura o de la maestría, o de congresos en los que hemos coincidido alguna vez, o de proyectos de investigación, pero siento que es una herramienta muy importante de, aun cuando salgamos de la pandemia, podernos reunir de esta manera virtual, porque pues acorta el tiempo, y nos vuelve como un poco más cercanos, siento yo, ¿no? A estas cuestiones académicas. Pues te agradecemos muchísimo, y a nombre de esta sala, pues te damos nuevamente felicitaciones y muchos aplausos, sonido de de todos los lugares. Brigida ahí te manda aplausos, y cada uno te mandamos pues muchas felicitaciones. Y Adriana, ¿qué tenemos para nuestra siguiente jueves, que ya se ha hecho cotidiano en esta nueva realidad? Y también les vamos después ir anunciando que para el siguiente semestre vamos a tener invitados a Brigitte y a muchos arqueólogos que ustedes conocen, para el siguiente bloque.
ya nos estamos organizando y de una vez hacemos la invitación formal a Brigitte, que la tenemos aquí. Espéranos para el siguiente semestre y muchas gracias por pues estar aquí. Adriana, ¿qué es lo que tenemos? ¿Qué sigue? Muy bien, muchas gracias, Gil. Pues sí, yo creo que Gil tocó un tema que no queremos soltar. La verdad es que nos gusta mucho encontrarnos con gente trabajadora, propositiva, y ver a este norte activo que de pronto nos hacía falta conocernos, comunicarnos y generar más fuerza. Y pues bueno, no lo vamos a soltar, por eso es que queremos seguir. Bueno, para el próximo jueves a esta misma hora los esperamos. Va a estar el arqueólogo Marco Antonio Méndez Bobadilla, que es alguien que también trabajó en Durango. Justamente lo que mencionaba Isaí, él parte de una propuesta de aproximación arqueológica a la segmentación social a través de las puntas de proyectil y su contexto en la Ferrería Durango, perdón. Es un análisis de lítica y una propuesta a partir de su análisis de cronología en este sitio formalmente de la Ferrería, pero igual nos deja ver una metodología aplicada sobre un material muy, muy común en esta región, ¿verdad? Y bueno, gracias a todos por estar. Los esperamos el jueves a las 2 a la misma hora, mismo espacio. Y pues con las mismas ganas de querer platicar sobre el norte, ¿verdad, Gil? Sí, y pues agradecerle a nuestra invitada Ana por tomarse el tiempo y que nos siga en estos espacios y que después la volvamos a invitar para que nos den más información. Le vamos a dar tiempo para que pues genere todo ese proyecto de investigación, todas esas inquietudes que puede un investigador desarrollar. Muchísimas gracias a nombre de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, de la Universidad Autónoma de Zacatecas, quien hacen posible estas transmisiones. Agradezco a todas las personas que de soporte técnico, servicios de biblioteca, a Oscar, que por ahí nos ayuda muchísimo en las transmisiones de Facebook. Pues que tengan una excelente tarde y un buen jueves de lo que resta. Nos vemos en la próxima. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Ana Iris. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias a todos. Muchas gracias.